valores. ¿Alguien le pudo dar una revisada? Sí. ¿Nos ayudas, Hiromi? Sí. Pues básicamente está hablando sobre el dinero, como dice pues en el título, y en mi imaginación o la idea que alcancé a obtener es que va describiendo el dinero en varias de sus funciones, ¿no? Como contrapuesto con el oro, con el oro y la plata. Y entonces en ese momento nos dice que tiene pues dos trabajos, ¿no? Uno con el oro y uno con la plata. También em, nos dice que el oro, hay algo que es muy interesante que digo. Aquí dice también, por tanto, en la forma misma del precio está implícita la posibilidad de una, ay, no está aquí. Bueno, pero Congruencia pues va, cuantitativa y cualitativa. ajá. Básicamente, pues es eso, ¿no? Está describiendo al dinero, cuáles son sus funciones y pues sus características. Ok. ¿Algo más que quieran compartir? Ok. Bueno, el capítulo 3 es un capítulo un poco más denso. Ciertamente va a hablar del dinero, pero va a hablar de su transformación o del proceso del dinero, de cómo el dinero ha sido usado dentro del proceso de la circulación. Y Marx nos va a destacar tres funciones del dinero, ¿no? La primera de ellas va a ser que el dinero sirve como medida de todos los valores. Cuando el dinero es oro, cuando el dinero es plata, es el representante general del valor de todas las mercancías. Esa es su primer función, medida de todo valor o medida de todo trabajo. El dinero va a representar en trabajo el trabajo contenido en cada una de las mercancías que se encuentra en la esfera de la circulación. Esa va a ser su primer función, su primer tarea, y va a tener una segunda función que va a ser la de medio de circulación. ¿A qué se refiere que será medio de circulación que optimizará el proceso de circulación y lo agilizará? Es decir, se trata, Marx está pensando que el dinero es como una especie de lubricante que permite que las mercancías circulen de manera más dinámica en el proceso de circulación, de tal suerte que si hay más dinero en la circulación, más rápido fluirán las mercancías. Eso es lo que más o menos está estableciendo con su función de medio de circulación. Y hay una función que es una función del dinero en cuanto dinero, ¿no? O sea, son tres funciones: medida de valores, medio de circulación y el dinero en cuanto dinero. En cuanto dinero, dice que pues hay como tres procesos históricos, ¿no? Que podemos destacar del dinero. Primero será la forma de atesoramiento del dinero, siglo XVI. Yo les había dicho, nace el capitalismo, el dinero que está aconteciendo es de oro y de plata, y entonces la primer manera de cómo identificar qué es el dinero, pues que el dinero es de oro, el dinero es de plata, y le conviene más a las personas retirar ese dinero de oro o plata de la circulación y atesorarlo, porque entienden que es una función que a largo plazo le generará mayor valor, le redituará mejores beneficios el que se atesore y posteriormente se saque con un valor mayor, ¿no?
En cuanto a medio de pago, el dinero sirve para las transferencias comerciales, para las transferencias bancarias, para las transferencias y para todos los procesos de pago que se realizan entre las mercancías y entre los países y entre las entidades, ¿no? Pero nosotros hay que identificar, así como alguna vez dijimos, que el equivalente era particular de un pequeño poblado, de un pequeño grupo humano en alguna región, en algún país, ¿no? Que no representaba a toda la sociedad en general. Lo mismo el dinero, ¿no? El dinero no representa a toda la población mundial. Eh, Tenemos así que cada país tiene su propio dinero, tiene su propia representación monetaria, tiene su expresión en dinero y esta es la manera, ¿no? Es decir, que cada país va a tener su monedita, sus billetes, pero aquí es donde se va a sobreponer un tipo de dinero por encima de todos ellos. Es decir, el dinero como dinero mundial va a ser el representante de todos los dineros a nivel internacional. Y ese dinero representante es lo que Marx va a denominar dinero mundial, ¿no? Es una moneda que nosotros denominamos que es el tipo de cambio. El tipo de cambio es la moneda que representa a todas las monedas a nivel internacional y es la moneda por la que se van a intercambiar todas las transacciones de comercio, por la cual se van a intercambiar todas las transacciones financieras y además va a ser la razón o va a ser el medio por el cual se van a intercambiar todas las monedas. Todas las monedas se van a intercambiar por esa moneda internacional. Por ejemplo, hemos tenido por lo menos dos representantes internacionales en cuanto a divisa o tipo de cambio internacional. Tenemos la libra esterlina, que funcionó hasta 1945 al cierre de la Segunda Guerra Mundial, que con eso va a cerrar la hegemonía inglesa, que había comenzado por ahí del 1800, poniendo en órbita y circulación su moneda, que era la representante de las transacciones y de las monedas mundiales, y va a cerrar justo con el cierre de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí declina totalmente ya la libra esterlina y entra en circulación una moneda que va a sustituir las funciones que tenía la libra esterlina, que va a ser el dólar, ¿no? Entonces, una segunda moneda que va a ser la representación mundial de todas las monedas va a ser el dólar, ¿no? Estamos justamente en una etapa, llamémosle así, paradigmática, transitoria a nivel internacional, en el cual en cualquier momento se desata una nueva potencia mundial y una de las características principales que hay que destacar de una nueva potencia mundial es que ha colocado su moneda en la circulación, ha colocado su divisa como el tipo de cambio internacional. Esta moneda, por ejemplo, con las aspiraciones de China, tendrían que ser en la medida en que si los chinos desean ser la siguiente potencia hegemónica, lo primero que tendrían que hacer es colocar su moneda desplazando al dólar en las transacciones internacionales. Esa sería la primera jugada internacional, ¿no? Antes de cualquier otra cosa, eso sería. Y eso sería el dinero mundial, la representación mundial de todas las monedas, de todas las transacciones, de todas las actividades financieras, de todo capital, de toda persona, de todo miembro de la sociedad moderna, hablando con referencia propiamente al dólar. Por ejemplo, a cualquiera de ustedes, si llegaran a trabajar y les dicen, les vamos a pagar 100 pesos la hora, ¿no? No, que 100 pesos la hora, 100 pesos el día, ¿no? 100 pesos el día y de pronto les dicen, bueno, pues ahora ya no les vamos a pagar esos 100 pesos, les vamos a pagar $100, ¿no? Pues encantados de la vida, ¿no? O sea, porque ahí ya hay una ponderación del valor de la fuerza de trabajo, hay un pago superior a lo que ustedes están realizando y esa es la diferencia sustancial entre el dinero
vulgar y corriente de una nacionalidad y el dinero de una potencia, ¿no? De un dinero mundial, que en este caso sería el dólar, ¿no? O sea, la representación del dólar se caracteriza, o del dinero que esté en órbita como representación internacional, se caracteriza principalmente por tener un gran poder adquisitivo, por ser una moneda apreciada en las transacciones internacionales, y estas son las funciones de las que habla Marx. Vamos a comenzar con la primera. Ya veo que se conectaron 2 o 3 más, por si alguien quiere comentar de qué trató el capítulo 3. Solamente dije, para resumir, que Marx habla del dinero, de sus 3 funciones, como medida de valores, como medio de circulación y como dinero mundial, o como dinero en cuanto dinero. ¿Quieren mencionar algo de qué trató el primer parágrafo del capítulo 3? Ok, yo voy a empezar parafraseando el texto para irnos ubicando, pero antes le vamos a dar la palabra a Fernanda porque ya levantó su manita. Bueno, como ya había mencionado, habla del dinero y primero ve al oro como una mercancía dinero y esta ve una transformación en cómo se circula en los medios del mercado. Pero a mí me surgió, bueno, 3 incógnitas: que el dinero es el valor de la mercancía y este valor de la mercancía se convierte en trabajo humano. Bueno, esa es mi primera pregunta. ¿Y el oro, la plata y el hierro es un material dinerario o un dinero figurado? ¿Y el oro puro o real, a qué hace referencia? Muchas preguntas para la hora, es muy temprano para andar de preguntona. No, es cierto, ahorita te la respondemos. Yo te preguntona. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que identificar, que incluso comienza así el capítulo, dice: con el objeto de simplificar en esta obra, parto siempre del supuesto de que el oro es la mercancía dineraria. Es decir, que el dinero del cual va a partir la explicación Marx, está partiendo del supuesto de que es oro o es plata. Esto significa que este metal precioso es un metal que representa en trabajo el mundo de las mercancías. ¿Por qué razón? Nosotros ya lo habíamos comentado. El oro y la plata son metales muy apreciados, que contienen mucho trabajo para la obtención. El oro y la plata son mercancías, y esto hay que dejarlo también muy en claro. El dinero sigue siendo una mercancía, ¿no? Como a lo mejor no igual que todas las mercancías, pero sí igual en su interior, en su estructura, es una mercancía igual que las demás. Pero el oro y la plata son mercancías que provienen del trabajo físico de los seres humanos, o del trabajo vivo de los seres humanos, ¿no? Es decir, perfectamente se puede cuantificar cualquier mercancía mediante el oro o la plata por la cantidad de trabajo que contienen. Es decir, sí valen trabajo. El oro y la plata sí son trabajo, sí representan trabajo, y sí provienen del trabajo humano o del ejercicio del trabajo humano. Por esa razón se pueden representar. ¿Me explico? Es un principio que hay que... también hay otros metales que son un poquito más vulgares que el oro y la plata, o que se va vulgarizando el metal con el cual se está simplificando la circulación. Igual son producto del trabajo, pero en la medida en que es más vulgar el material, se requiere mayor cantidad para el proceso de intercambio, lo cual lo dificulta, porque hay una gran cantidad de dinero, porque ese metal vale menos que el oro y la plata, y se va a requerir en cantidad mayor para la representación total de las operaciones de comercio, ¿no? Para la cantidad de intercambios que se realicen. Esa es la primera, y si me aguantas, Fernanda, ahorita avanzamos con las otras 2, con el dinero figurado y todas estas cosas, ¿no?
Dícele que la primera función del oro consiste en proporcionar al mundo de las mercancías el material para la expresión de su valor. Es decir, que esa primera función, que es medida de todos los valores, acuérdense que vimos las funciones, son 3 funciones: como medida de valor, como medio de circulación y el dinero en cuanto dinero. La primera función, que es medida de valores, el dinero proporciona el material para que todas las mercancías se puedan comparar con el dinero, es decir, que todas se puedan intercambiar o sean intercambiables por el dinero. O bien en representar los valores mercantiles como magnitudes de igual denominación, cualitativamente iguales y cuantitativamente comparables. Funciona así como medida general de los valores, y solo en virtud de esta función, el oro, la mercancía equivalente específica, deviene en primer lugar dinero. O sea, ¿por qué el oro es dinero? En primer lugar, porque representa el universo de las mercancías. Porque toda mercancía, cualquier mercancía, se puede intercambiar por oro sin ningún problema, ¿no? Porque por un lado el oro es el resultado del trabajo, y por el otro lado toda mercancía posible también es resultado del trabajo. Ambas, en el proceso de intercambio, mercancía y dinero, representan trabajo, ¿no? Por eso el dinero, al ser el representante general o al ser el equivalente general de las mercancías, es la expresión en trabajo de cualquier otra mercancía. Continúa. Las mercancías no se vuelven conmensurables por obra del dinero. Es decir, que se puedan intercambiar por el dinero, porque existe el dinero. A la inversa, por ser todas mercancías en cuanto a valores, trabajo humano objetivado y por tanto conmensurables en sí para sí, pueden medir colectivamente sus valores en la misma mercancía específica, y esta convertirse en su medida colectiva de valor, esto es, en dinero. Las mercancías no se pueden medir, no porque existe el dinero, sino más bien el dinero es dinero porque todas las mercancías proyectan en esa mercancía, que es el dinero, que es su representante general, representan su valor o expresan su valor, ¿no? Es una proyección colectiva de las mercancías hacia una mercancía única, en este caso el oro, para que las represente, y en esta medida el oro se vuelve dinero, ¿no? Porque se puede volver el reflejo simultáneo de todas las mercancías. Para decirlo en otros términos, se vuelve el representante general de todas las mercancías, y por esa razón el oro se vuelve dinero, ¿no? El dinero es el representante general de las mercancías. Y lo es porque las mercancías así lo determinaron, ¿no? En cuanto a medida de valor, el dinero es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inmanente a la mercancía, el tiempo de trabajo. Es decir, una fracción de oro, una mercancía, equivalen a cierto tiempo de trabajo. En realidad, lo que se está equiparando entre una mercancía y una pieza más chica o más grande de oro, se está equiparando la cantidad de tiempo de trabajo que contiene cada una de estas mercancías. Por un lado, el dinero, por un lado el oro, o por el otro lado la mercancía que se esté pretendiendo intercambiar. Todas son representantes de trabajo, y en realidad lo que se está intercambiando es una magnitud igual de trabajo. Es decir, que contienen la misma cantidad de tiempo de trabajo implícitas en la elaboración de esa mercancía. La expresión del valor de una mercancía en oro, X mercancía A igual a mercancía dineraria, constituye su forma dinero o su precio. Bueno, nosotros ya habíamos visto, y hasta ahí nos habíamos quedado. Aguántenme. Ok, la canción. ¿Por qué no la he descargado? Permítanme, es que no he descargado mi presentación en
en la computadora. Mientras la descargo, continuamos. Ok. Ok. Nosotros habíamos visto en el capítulo 1, primero viene el capítulo 1, la exposición de toda la mercancía, se hace un análisis de la mercancía y posteriormente se hace un análisis de la forma simple del valor, donde dice que A es igual a B, ¿no? Hasta ahí no hubo ningún problema para ninguno de nosotros para entender justamente lo que se trataba de explicar ahí, ¿o sí? No, todo está bien. Bueno, estoy descargando mi presentación para... Ok, ya. Aquí está. Bien. Nosotros vimos esta función A igual a B, ¿sale? Y decíamos de manera simple que la mercancía A era igual a la mercancía B. Ahora obviamos esta función en el capítulo 3 y decimos que la mercancía A es igual a la mercancía D de dedo, ¿no? D de dedo, que ya la D va a ser una letra en específico que nosotros vamos a separar de los ejemplos, porque va a representar la D de dedo, va a representar el dinero. Entonces, A igual a dinero. La mercancía A es igual a dinero, ¿no? Entonces la función nos queda igual como nosotros la revisamos, pero en lugar de A igual a B, de la mercancía A es igual a cierta cantidad de la mercancía B, ahora se modifica al decir que la mercancía A es igual a cierta cantidad de dinero. Y es lo mismo, ¿no? Lo único que hemos dicho es que ha evolucionado la función de tal manera que entendemos que el equivalente o la mercancía B transmutó, se transformó o adoptó la figura de dinero, de tal manera que el dinero ya es una mercancía con estas propiedades, con estas características que están aquí, es decir, una mercancía que en su función no renunció, sino que más bien modificó su forma natural, que es esta que estoy moviendo, modificó su forma natural para convertirla en forma de valor, es decir, el trabajo concreto y el valor de uso se cambiaron en su contrario y quedaron en esta función, ¿no? Es decir, en lo mismo que representaba la parte equivalente de la mercancía, en lugar de tener una forma natural y una forma de valor como la mercancía A, ahora la mercancía B quedó que tiene dos formas de valor, ¿no? O lo que es lo mismo, es pura forma de valor con trabajo abstracto y valor, ¿no? Es decir, hay como una fusión de las dos formas en la misma cosa que va a ser la forma de valor. Es una mercancía convertida a equivalente o lo que es lo mismo, una mercancía que se ha convertido en la estructura de lo que será o de lo que es en nuestra explicación el dinero. Esta mercancía ya es dinero, ¿no? Esta mercancía B no es resultado de la transmutación de una mercancía B cualquiera, sino que ya se ha cuajado, ya se ha consolidado como la mercancía de la representación. Por lo tanto, esta mercancía B ha transitado, y vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a insertar una forma y vamos a decir que esta mercancía B ha transitado de ser una mercancía B a ser una mercancía D.
que es lo mismo una mercancía dinero. ¿Me explico? Me detengo aquí. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, vamos a verlo entonces aquí de manera más puntual. La mercancía A era igual a la mercancía B. Sin embargo, en nuestro análisis se proyecta que la mercancía A es igual a dinero, ¿no? Y es lo mismo, porque la mercancía B se convirtió en dinero, es decir, hubo un ejercicio en el cual, un ejercicio de las mercancías en el cual una de tantas mercancías se convirtió en el representante general de todas ellas y esa mercancía es el dinero, ¿no? Su función específica se consolidó en ser dinero. Y estas dos son lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia sustancial? Que esta mercancía B solo para la forma de intercambio es representante solo para este intercambio entre la mercancía A y la mercancía B. Es decir, solo es dinero para el intercambio entre la mercancía A y para la mercancía B. En esta función, el dinero es representante para la mercancía A o para cualquier otra mercancía, ¿no? Aquí, repito, la mercancía B es solamente dinero para el intercambio con la mercancía A. Nada más, exclusivamente para la mercancía A. ¿Sí? Siendo ya dinero, el dinero es representante para cualquier otra mercancía. Puede ser la A, la X, la Y, la Z, que se pretende intercambiar por dinero. Esa va a ser la diferencia sustancial. ¿Me explico? Es aquí un proceso individual y este es un proceso social cuando ya existe el dinero. ¿Sí? O decirlo de otra manera, este es un proceso privado y este es un proceso social. ¿Sí? Ok. Entonces, a esta expresión le llamó Marx la forma dinero. Y dice Marx que esta misma forma dinero es lo que él conoce o lo que él entiende como forma precio. Esta expresión es al mismo tiempo mercancía igual a cierta cantidad de dinero, es al mismo tiempo la forma dinero y al mismo tiempo es la forma precio. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra forma? La forma dinero es una forma material, es una forma real, es una forma física que se puede apreciar, es decir, la mercancía física, material, empírica, que se intercambia por otro objeto material, que es dinero, que es un metal precioso que se está intercambiando. Esa es la relación forma. ¿Por qué puse forma y no forma? Esa es la forma dinero, ¿no? El intercambio material de los objetos. Eso es lo que ven nuestros ojos, lo que ven nuestros sentidos, que se está intercambiando un metal por un objeto diferente que es una mercancía cualquiera. Ahora, ¿qué es la forma precio? Lo que está implícito en esta relación es que hay el intercambio de un signo o la mercancía convertida en signo y el dinero convertido en signo. Es decir, se intercambia, es el mismo intercambio, ¿no? Pero no es un intercambio material, es un intercambio simbólico. Es un intercambio áureo entre las dos mercancías, la mercancía dinero y la otra mercancía. Se están intercambiando y ese es el intercambio que es válido en el proceso de intercambio, que en realidad las dos están siendo reducidas a un símbolo.
Y el símbolo solamente funciona en las cabezas de los portadores de esas mercancías. El intercambio queda reducido a un proceso simbólico de intercambio. Al mismo tiempo es un intercambio empírico, material, y al mismo tiempo es un intercambio simbólico. ¿Me explico, jóvenes? Ok, Sí. veámoslo con más calma. Bueno, aquí estaba lo del capítulo 2, el contrato, si querían un esquema del proceso de intercambio, aquí lo tenemos, una relación económica a nivel de las mercancías y una relación jurídica al nivel de los portadores, ¿no? Ok, aquí está el capítulo 3. 3 funciones: medida de valores, medio de circulación y el dinero en cuanto dinero. Aquí tenemos esta situación. Tenemos en este esquema, donde están las flechitas rojas, 2 mercancías, ¿no? Aquí están las 2 mercancías en gris, son los 2 cuadros. Decimos que lo que es igual en una mercancía y otra es que ambas son mercancías, tienen la misma estructura, ¿no? Hay una conversión interna de la mercancía B, en el cual esta mercancía B, permítanme, déjenme traigo un esquema de arriba para que pueda aclararlo. Ok. Esta mercancía equivalente queda reducida a esta función, ¿no? Aquí. Son 2 mercancías en la que la mercancía que ya va a jugar el papel de equivalente general se ha convertido en dinero, o la mercancía de equivalente general que aspira a ser dinero tiene que generar esta transmutación necesaria en su papel de equivalente para que ascienda a ser justamente dinero. Y aparece entonces el primer metal precioso, que va a ser el oro que se va a representar o se va a presentar ante las mercancías, pero no de la misma manera. Para que el oro pueda llegarse a intercambiar por las mercancías, no es una relación directa, dinero por mercancías. Hace falta un ejercicio colectivo adicional para que las personas puedan intercambiar dinero por mercancía. ¿Y cuál es ese ejercicio que tienen que realizar? Dice, el ejercicio es como si se trataran de bañar a todas las mercancías, tuvieran un baño de oro, ¿no? Para poderlas equiparar, para que puedan ser iguales, ¿no? O la representación en oro, dice, representa cierta cantidad en dinero. Es decir, la mercancía A no es dinero, pero se tiene que expresar en dinero. O cuando van ustedes a la tienda y preguntan por sus chocorroles y les dicen, estos chocorroles equivalen a 2 días de trabajo. No, les van a decir, esos chocorroles valen 10 pesos, ¿no? Entonces, esa mercancía tiene que convertirse a dinero, o por lo menos tiene que convertirse imaginariamente en dinero. Todas las mercancías, sí, más bien todo el proceso social mercantil consta o depende de que todas las mercancías tengan que convertirse imaginariamente en dinero. Al mismo tiempo son materia, son unos objetos suprasensibles, objetos materiales que se pueden apreciar a través de los sentidos, y al mismo tiempo toda mercancía es un objeto que se considera, que se pondera en el ámbito del dinero. No son dinero. Toda mercancía, queda claro, no es dinero. Una mercancía cualquiera no es dinero. Pero imagina ser dinero. Aspira a ser dinero. Aspira a convertirse
en dinero. Por lo tanto, todas las mercancías se convierten, por lo menos en una expresión simbólica en dinero. El precio de las mercancías es esa necesidad, es esa aspiración que tienen las mercancías de convertirse en dinero. Me detengo aquí porque aquí está la parte complicada. ¿Queda claro esto que les estoy diciendo? ¿Cómo se convierte una mercancía en un signo? Porque tiene la necesidad implícita de convertirse en un símbolo para poderse intercambiar. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, profe. Entonces la diferenciación entre el dinero, la forma dinero y la forma precio desaparece. En la página 116, en el último párrafo, dice: el precio o la forma dineraria del valor, o sea, está tomándolos como iguales, o la forma precio o la forma dineraria del valor, característica de las mercancías es, al igual que su forma de valor, en general, una forma ideal. La forma precio es una forma ideal o figurada diferente de su forma corpórea, real y palpable. La forma precio no existe, no está, o sea, no es una propiedad física de las mercancías, no existe, por más que la busquen, no está presente. Es un ejercicio de la sociedad el hecho de que las cosas tengan precio. Es un acto de consenso social de que esa cosa tiene un precio de cualquiera, el que ustedes quieran, y que otra persona lo acepte e intercambie su dinero por el precio de esa mercancía, es un acto arbitrario que se da en cada operación de intercambio, pero solamente existe como consenso, pues digamos, como ejercicio mental, como dice Marx, como una forma ideal o figurada, o llamémosle como una construcción fantasmagórica de la realidad, una realidad que está por encima de la realidad empírica, de la realidad material, que no existe, ni siquiera es necesaria en un mundo real. El mundo de los precios es un mundo fantástico, como un mundo de fantasía de las mercancías, que se crean para poder relacionarse, para poder vincularse. ¿Me explico, jóvenes? Pero de ello depende que todas las mercancías estén como si estuvieran bañadas de oro, es decir, que aspiren a convertirse en oro o aspiren a convertirse en dinero y por lo tanto se tengan que intercambiar no por lo que son, sino por lo que es la otra mercancía, ¿no? Para ser aceptada por la mercancía dinero, cualquier otra mercancía tiene que fingir, tiene que apelar a esta hipocresía de hacerse pasar por dinero, por lo menos por dinero falso o por dinero ficticio, para poderse convertir en dinero real. Y a esa forma falsa, a esa forma totalmente imaginaria o figurada de la mercancía es lo que nosotros denominamos precio. Es una forma fantasmagórica, es una forma fantástica, supramaterial, que no representa los intereses de la materia. Es decir, si en la vida real, en la vida física, esta mercancía que se puede tocar y se puede oler y se puede ver, es producto del trabajo humano,
Esa misma mercancía en su representación fantástica, en su representación fantasmagórica, ya no es representada por el trabajo, ya no es representada por el valor. Este precio de aquí ya no vale, porque es una representación fuera de su materia. Es una representación fuera de lo que es en cuanto cosa material objetiva, y por lo tanto ya no, el precio ya no representa el valor ni representa el trabajo. Porque no es la representación real, física, empírica de la materia, sino que es una representación figurada, arbitraria. ¿Me explico? Es como un ser, vamos a poner una parábola, ¿no? Una persona en la vida real es una vida que tiene sentimientos, que sufre, que es feliz, que trabaja, que va a la escuela, que tiene una familia, tiene una pareja. Bueno, esa es su vida material real. Ahora veámoslo como personaje de fantasía, ¿no? Pues este personaje vuela, tiene superpoderes, ¿no? Tiene la capacidad de pelear con monstruos, tiene la capacidad de teletransportarse, ¿no? De ir en el tiempo más allá y más... Bueno, todas esas propiedades no pertenecen al mundo real, ¿cierto? Puede tener todas las propiedades que ustedes quieran en el mundo fantástico que le hemos creado, pero para el mundo real está muy delimitada su función y su papel, ¿sí? En el caso de la mercancía, su papel está bien delimitado. Representar el trabajo de las mercancías. Y ese es el valor. En el precio ya no. Su papel en cuanto precio, en cuanto representación simbólica del precio, ya no es medir el trabajo, ya no es el valor lo que importa, sino el precio es una magnitud, repetimos, arbitraria, oscilatoria, ¿no? El precio es una magnitud que está constantemente cambiando, fluctuando en el nivel del valor o del trabajo del resto de las mercancías. Por esa razón, Marx va a decir que el precio deja de ser la representación del valor. Cosas muy diferentes, ¿eh? Cuando hablamos de la forma dinero, el trabajo es el representante del valor. Cuando hablamos de la forma precio, ya el trabajo no tiene absolutamente nada que ver con la forma de intercambio, absolutamente nada. Bien, ¿me voy explicando, chicos? Sí. Sí, profe. Voy despacito, estoy siendo reiterativo, con el ánimo de que ustedes vayan captando lo que les estoy diciendo. Pero sí me interesa que me digan, ¿vamos bien? Profe, Pamela. no, había dicho que sí. Ok, haciendo un comercial, les compartí una invitación para un círculo de estudios con, ¿cómo se llama? Con Liliana, ¿no? Y ojalá alguno de ustedes tenga bien a tomar en consideración la invitación. Es una invitación para participar en los círculos de estudio que imparte el Instituto de Formación Política de Morena. Esto no significa ser parte de Morena, ¿eh? Es ser parte de los procesos de círculos de estudio. Esto con el afán, bueno, les comparto, no es que sea así. Lo que me han platicado es que cuando uno entra a esos círculos de estudio y los replica en algunos lugares, colonias, escuelas, etcétera, puede que haya una retribución para los que fomentan estos círculos de estudio, ¿no? Entonces yo me inscribí porque mi intención es justamente generar un círculo de estudio, pero pues también que nos den presupuesto, ¿no?
para generarlo. Entonces eso estaría genial. Entonces si alguno de ustedes está interesado, pues bueno, ahí se los dejamos, ¿no? El director vigente del Instituto Nacional de Formación Política es mi maestro Enrique Dussel, y están, digamos, como todos sus discípulos. Yo no, porque yo no soy un discípulo muy cercano, pero los discípulos cercanos de él, que son amigos míos, todos, Katia y toda la banda de ahí de la Facultad de Filosofía, son los que organizan este tipo de eventos. Entonces, si alguien tiene a bien tomar en consideración la invitación, allá nos vemos, será todos los sábados. No vi bien si es a partir de este sábado, pero parece que hay una programación de 4, 5, 6 sábados a las 11 de la mañana para asistir, ¿no? Y hay un material de lecturas ahí mismo en el material que les proporcioné. Profe, yo sí me inscribí, pero no sé si todavía alcancé cupo. Entonces, no sé qué tanto se tarden en contestar los correos. ¿Pero qué te dijeron, Pamela? ¿Que ya aceptaron tu solicitud? Ah, sí. Ah, sí, ya nada más hay que esperar la respuesta. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Me permiten, dejen ir por un café, ¿vale? Porque hoy amanecí con mucha sed y con muchas ganas de tomar café. Aguántenme. Sí, profe. Es igual que su forma de valor en general, una forma ideal o figurada diferente de su forma corpórea, real y palpable. El valor, aunque invisible, existe en esas cosas mismas. Se lo representa mediante su igualdad con el oro, mediante una relación con el oro, la cual, por así decirlo, es solo como un duende que anduviera en sus cabezas, ¿no? El precio no es algo que exista, sino que más bien recreamos todos cada que hay una operación de intercambio. Cada que hay un cambio, entonces acontece el tema del precio, pero el precio se lo asignamos de manera colectiva todos en cada operación individual a las mercancías. El precio no es algo que pertenezca a las mercancías, ¿no? Y esto va totalmente en contra de la economía burguesa, ¿eh? O sea, la economía burguesa tiene hasta métodos muy sofisticados para calcular el precio de la mercancía y dice, eso no se puede calcular. A ver, supongamos que Hiromi quiere poner un puesto de pasteles y ella va, compra todo lo que necesita para elaborar los pasteles y aparte va a dedicarle tiempo a venderlos, va a colocar un estante pequeño para vender sus pasteles. ¿Cuál es el precio al que debe de dar esos pasteles? ¿De qué depende? ¿Qué es lo que determina el precio? Bueno, ya dijimos, el valor está determinado por el trabajo, está contenido por el tiempo de trabajo. El precio no. El precio no tiene límites. El precio es una arbitrariedad. Es una característica que se le agrega a las mercancías que puede ser cualquier cosa. Pero a ver, en este caso de los pasteles, ¿cuál es el precio que más le conviene a Hiromi? ¿El precio que le haga recuperar el costo de los pasteles más el tiempo que ella le incorporó? No, no, porque ¿dónde va a estar el beneficio? ¿No? O sea, el precio tiene que ser algo adicional, tiene que ser algo que le haga recuperar lo que ella invirtió y obtener algo adicional. ¿Cierto? En ese sentido es la arbitrariedad. ¿Qué tanto debe de obtener con la venta de sus pasteles? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿Rete harto? ¿No?
Pues bueno, eso va a depender de la ambición de Hiromi, ¿no? Con suerte no hay nada que comer, con suerte es lo único que venden ahí, esos pasteles. Y la gente sale hambrienta en cada momento para poder comer. Bueno, pues entonces les encajo el diente y entonces le vendo los pasteles lo más caro que puedo. Y entonces, en lugar de obtener lo que invertí, obtengo lo que invertí por 15 veces o por 20 veces más. El precio es una arbitrariedad. Y el motor impulsor del precio es la ambición humana, ¿no? Esa es una categoría que está por encima del valor. Ya el criterio para medir no es el tiempo de trabajo, sino el criterio para medir es la ambición del portador de la mercancía. ¿Cierto? Bien, continuamos. Como la expresión de los valores mercantiles en oro es ideal, repito, como la expresión de los valores mercantiles es ideal, el oro que se emplea en esta operación es también puramente figurado, ¿no? O sea, si decimos que una silla vale 20 pesos, su precio son 20 pesos, no se está refiriendo a sí mismo como tiempo de trabajo, sino se está refiriendo a la mercancía por la cual se quiere intercambiar, ¿cierto? Ese dinero al que se está convirtiendo esa mercancía no existe. Es aspiracional, es una mercancía que está convirtiéndose o queriéndose convertir en dinero, apelando a la existencia de un dinero falso, un dinero que no existe, ¿no? Todo guardián de mercancía sabe que cuando confiere a estas la forma de precio o forma áurea, figurada, está lejos de haberlas bañado en oro, y que para tasar en oro millones de valores mercantiles no necesita una sola pizca de ese metal, sino que existe en la cabeza únicamente de los compradores y los vendedores. No existe materialmente en las mercancías, existe solo en la cabeza de los compradores y de los vendedores, o lo que dice la economía clásica, de los oferentes y de los demandantes. No existe físicamente, no es una propiedad física el precio en las mercancías, no lo es. A ver, chicos, nuevamente se los voy a decir, he sido muy enfático en esto. ¿Está claro? El precio no es una característica física de las mercancías. Es una arbitrariedad colectiva en el cual hay un consenso arbitrario sobre las cosas para poderse intercambiar. Para decirlo de esta manera, la forma precio es una cortina de humo, es una división, es una barrera infranqueable entre la forma de dinero y la forma precio. Porque significa la forma precio el abandono total de la forma de dinero, es decir, de que las mercancías tengan que equipararse por el tiempo de trabajo contenidas, es decir, rechazar totalmente que las mercancías tengan que intercambiarse por el tiempo de trabajo. Ahora las mercancías se van a intercambiar arbitrariamente mediante un acto simbólico en la relación social. Eso no quiere decir que no contienen valor o no son producto del trabajo. Es decir, el acto del mercado de intercambiar por precios es un acto ficticio real que funciona de manera generalizada en el universo de las operaciones del intercambio, en el cual en cada una de ellas se recrea de forma áurea o de forma figurada la creencia de que las mercancías son oro o son dinero.
Bueno, si alguien ha vendido algo, a sus mercancías no las ve como mercancías, las ve como dinero, ¿no? Una mercancía es dinero, dicen. Una mercancía no es un objeto útil para el uso o para el consumo. Una mercancía es dinero. Dice entonces, en su función de medida de valor, el dinero, por consiguiente, el dinero sirve como dinero puramente figurado o ideal. Esta circunstancia ha dado pie a las teorías más desatinadas. Un segundo. Bien. Esta función de medida de valor, por consiguiente, el dinero sirve como dinero puramente figurado. En su función de medida de valores, me recomienda Alan que si puedo terminar a las 10. Juan David se tiene que retirar. Sí, sin problema. Bueno, entonces, la función que tiene el dinero en su función de medida de valores es que el dinero es dinero figurado, o decirlo, dinero hipotético o dinero insinuado, que no tiene nada que ver con la presencia real o el uso real del dinero en las operaciones de cambio. ¿Eso queda claro, jóvenes? Esa es la primera función. Toc, toc, ¿hay alguien ahí? Sí, está claro. Dice, aunque para la función de medir el valor solo se utiliza dinero figurado, el precio depende estrictamente del material dinerario real. Es decir, las mercancías para convertirse en precios no necesitan una pizca de dinero. Sin embargo, para que puedan referirse al dinero, necesita existir el dinero real. Si no, ¿cómo fregados se van a convertir? ¿Cuál es su referente? O sea, necesita existir el dinero en oro, o necesita existir el dinero en plata o en lo que sea que exista para que las mercancías puedan aspirar a convertirse en ese metal o puedan aspirar a convertirse. ¿Me explico? Es necesario que exista sin que las mercancías mismas tengan que ser dinero obligatoriamente. Bien. Todo eso que les acabo de decir es referente al dinero en cuanto a medida de valores. Ahora pasemos a la siguiente función. Página 119, renglón 5. Los valores de las mercancías pues se transforman en cantidades de oro figurado y de diferente magnitud y por ende, pese al enmarañado abigarramiento de los cuerpos de las mercancías, en magnitudes de igual denominación en magnitudes de oro. En cuanto tales, esas cantidades diferentes de oro se comparan y miden entre sí, desarrollándose de este modo la necesidad desde el punto de vista técnico de vincularlas todas a una cantidad fija de oro que oficie de unidad de medida. Esta unidad de medida misma continúa desarrollándose gracias a su división ulterior que en partes olícuotas llega hasta llegar a ser un patrón de medida. Es decir, para las mercancías que están del lado izquierdo de la igualdad, es medida de valor. Para la mercancía del lado del equivalente, del lado derecho, es patrón de medida, ¿no? Su función del dinero es como patrón de medida.
dos funciones en la misma ecuación. Por un lado, mide el valor y por el otro lado es patrón de precios. Es decir, ¿a qué se refiere con que es patrón de precios? Es el representante de todos los precios. Pero los precios son diferentes. Hay precios que están muy elevados y hay precios que son intermedios y hay precios que son bajos. Y entre los bajos hay diferente clasificación de precios, lo mismo que en los precios medios y en los precios altos. Es decir, se requieren diferentes cantidades de oro para poderse intercambiar por los diferentes precios, porque los precios distan mucho de ser iguales. No son iguales los precios, son todos diferentes. ¿Me explico? A eso se refiere que el dinero en su función, en esta función que estoy señalando aquí en la pantalla, en su función del equivalente, como representante general de los precios, el dinero es patrón de precios o representante general de los precios de todas las mercancías. Continúa. Con anterioridad a su transformación en dinero, el oro, la plata, el cobre poseen ya tales patrones en sus pesos metálicos. El modo, por ejemplo, que una libra sirve como unidad de medida y mientras por una parte se le subdivide en onzas, etcétera, por la otra se suman libras hasta formar un quintal, etcétera. En toda circulación metálica, por consiguiente, las denominaciones del patrón de peso preexisten, son también los nombres originarios del patrón dinerario o patrón de los precios. Es decir, le comienzan a poner un nombre a los diferentes tamaños del metal. Un décimo, un quinto, un peso, 5 pesos, 10 pesos, ¿no? Le ponen nombre, por ejemplo, en la Europa del siglo XVIII, a los pedazos de metal, de cualquier metal que se llamaban un quintal, o le llamaban un penique, o le llamaban le llamaban de diferentes formas dependiendo del tamaño. ¿Me explico? Bien. En cuanto a medida de los valores y como patrón de los precios, el dinero desempeña dos funciones completamente diferentes. Mide los valores de las mercancías, que no son oro, pero que aspiran a ser oro, y por el otro lado, es medida de los valores, es el dinero en cuanto a encarnación social del trabajo humano. Patrón de los precios como peso metálico fijo. En cuanto a medida del valor, el dinero sirve para transformar en precios, en cantidades figuradas de oro, los valores de las variadísimas mercancías. En cuanto a medida de los precios, mide precisamente esas cantidades en oro. El patrón de precios mide con arreglo a una cantidad de oro las cantidades de dicho metal y no el valor de una cantidad de oro conforme al peso de la otra. El patrón de precios, por ende, desempeñará tanto mejor su función cuanto más invariablemente una y misma cantidad de oro oficia una cantidad de medida. Ok, entonces ya dijimos que el oro, y aquí lo vamos a poner aquí en la presentación para ir terminando, el oro va a convertirse, va a convertirse en un símbolo también, pero para que se convierta el dinero en símbolo va a tener que pasar primero por una degradación de los metales. Comenzamos aquí arriba, ¿no? Primero comenzamos que es de oro o es de plata o es de bronce, es decir, primero se vulgariza el metal que va a ser empleado. Hasta aquí arriba tenemos 3 moneditas, las identifican. Va a transitar del metal más valioso al metal menos valioso. ¿Sale? Sin embargo, dentro de esa clasificación va a haber una degradación también de tamaño, es decir, va a haber también de las monedas más grandes del mismo metal hasta las monedas más pequeñas de ese mismo metal, ¿no? Que van a adoptar un nombre.
que van a ser las denominaciones de esas monedas, ¿no? Esas monedas van a adoptar un diferente nombre, cada una de ellas, en la vigencia de la circulación de ese dinero. Posteriormente, esas monedas van a abandonar su peso metálico, van a abandonar su valor en cuanto a trabajo. Lo que está pasando con esta transición, es decir, de dejar de ser del metal más precioso al menos precioso, de pasar de ser de las monedas de gran tamaño a monedas de menor tamaño, de pasar de monedas de sin importar el tamaño a pasar al nombre, hay una transición y un abandono del dinero en que sea representante del trabajo, porque cada vez hay menos trabajo contenido en el dinero, cada vez hay menos trabajo contenido en su representación real, cada vez se vuelve un pedazo de metal o una representación simbólica del dinero. En la medida en que avanza el dinero, ese dinero va consolidándose más en un símbolo, de tal manera que ya aquí, cuando ya están las denominaciones o los nombres, las monedas valen por el nombre, no por el metal, ni por el tamaño, valen por el nombre, es decir, ha quedado de pie el puro nombre de las monedas, de tal manera que puede incluso avanzar más. Puede quedar en pie ya no solamente el nombre, sino el mero símbolo. Y entonces el dinero, los billetes es la representación de que ese dinero ya no contiene una pizca de trabajo, ya no contiene una pizca de metal, ni en tamaño, ni en denominación. Ha quedado de pie el nombre y el símbolo, ¿no? El símbolo del dinero. Y aquí es donde se ha convertido totalmente, o se ha difuminado, se ha desvanecido totalmente toda representación de trabajo del dinero, y ha quedado en pie únicamente la representación en signo. Y avanza, dice, el dinero puede avanzar a ser un pedazo de plástico que puede contener mucho o poco valor dependiendo lo que tenga, de tal forma que va a valer meramente como una cantidad, como una cifra, como un símbolo. Es así, ¿no? Incluso va más allá, ¿no? Que el dinero puede ser meramente dinero electrónico, como las Bitcoin, o como alguna otra representación del dinero. El dinero ya ni siquiera necesita un material como plástico o papel o metal para ser representado, sino que el dinero es meramente una operación electrónica, y en ese sentido el dinero se ha consolidado como signo, ¿no? Y aquí tenemos, por lo tanto, en la evolución histórica, que el metal ha dejado de ser representación del trabajo para pasar a ser un mero símbolo. Ya no representa a ninguno de los dos. Ni el dinero ni las mercancías representan el trabajo. En cuanto signo, las mercancías son un mero símbolo. Por lo tanto, la operación real de intercambio entre una mercancía y el dinero es una operación simbólica, ¿no? Es una operación entre dos signos que ya ninguno de los dos representa el trabajo. Bien, pasamos a la página 121, por favor. Ha analizado en este sentido, ya se ha difuminado, se han desvanecido la parte material de las dos mercancías, y dice, bueno, pasemos al análisis de la forma simbólica, de la forma precio. En el último párrafo dice, pasemos ahora al examen de la forma precio. Las denominaciones dinerarias de los pesos metálicos se separan gradualmente de sus primitivas denominaciones ponderales. Obedece ello a diversas razones, de las cuales las siguientes son las históricamente decisivas: la introducción del dinero extranjero, y 2, el metal menos precioso se ve desplazado por el más precioso de la función de medir el valor. 3, la falsificación del dinero por parte de los príncipes, practicada secularmente
que el del peso originario de las piezas monetarias no dejó en pie, de hecho, más que el nombre. Bueno, son 3 razones, no nos vamos a clavar con ellas, vamos a avanzar. Estos procesos históricos transforman en costumbre popular el divorcio entre el nombre del dinero de los pesos metálicos y su denominación ponderal corriente. Oficialmente se divide una porción ponderal del metal precioso, por un ejemplo, una onza de oro, en partes olícuotas que reciben nombres de pila legales, como por ejemplo libra, talero, etcétera. Dicha parte olícuota, que luego oficia de unidad efectiva de medida dineraria, es subdividida en otras partes olícuotas, bautizadas también con nombres legales como chelín o penique. Los precios o las cantidades de oro en que idealmente se transforman los valores de las mercancías se expresan ahora en las denominaciones dinerarias o en las denominaciones de cuenta legalmente vigentes del patronaurio, es decir, los precios, que son representaciones figuradas, se representan en los nombres de lo que podría llegar a ser el dinero, no en el dinero, no en el metal, sino en el nombre. ¿Sale? El nombre de una cosa es por entero exterior de la naturaleza de la misma. Nada sé de una persona de la que sé que le llaman Jacobus. De igual suerte, en las denominaciones dinerarias libra, talero, franco, ducado, etcétera, se desvanece toda huella de relación de valor. La confusión en torno al sentido secreto de estos signos cabalísticos se vuelve tanto mayor por cuanto las denominaciones dinerarias expresan el valor de las mercancías y al propio tiempo partes olícuotas de un peso metálico del patrón dinerario. Por otra parte, el valor, a diferencia de los abigarrados cuerpos que pueblan el mundo de las mercancías, tienen que desarrollarse hasta asumir esta forma que es propia de una cosa y ajena al concepto, pero también simplemente social. Bien. Ha evolucionado de tal manera el concepto o el nombre que se le ha dado a la diferente clasificación del dinero, de tal manera que el concepto queda de pie, dejando totalmente vacío el contenido material que debería debería de tener, ¿no? Es decir, un peso no vale 125, esta es la parte más importante del análisis de la forma precio. En el renglón 4.5 dice, al transformarse en precio la magnitud del valor, esta relación necesaria se pone de manifiesto como relación de intercambio de una mercancía con la mercancía dineraria. Existen al margen de ella, pero en esta relación tanto puede expresarse la magnitud del valor de la mercancía como el más o el menos por el que en determinadas circunstancias puede enajenarse. Por tanto, en la forma misma del precio está implícita la posibilidad de una incongruencia cuantitativa. Es decir, de una divergencia o una diferencia entre el precio y la magnitud del valor. No se trata en modo alguno de un defecto de esa forma, sino que al contrario, es eso lo que la adecua a un modo de producción en el cual la norma solo puede imponerse como ley promedial, que en medio de la carencia de normas actúa ciegamente. O sea, al ser vigente la forma de precio y al no poder controlar los precios, se tiene que regular mediante una ley, que es la ley de los precios, la ley de los precios promedio. Y dice, la forma precio, sin embargo, no solo admite la posibilidad de una incongruencia cuantitativa. La incongruencia cuantitativa la aclaro, que el valor ya no es igual al precio, o que el precio no es igual al valor, o que hay una fluctuación entre el valor y el precio, ¿no? Hay una infinita gama de precios para un valor dado, ¿no? Hay muchos matices del precio, los precios pueden variar de diferente manera. El mismo producto puede tener 100 precios diferentes siendo el mismo producto, ¿no? Hay una diferencia cuantitativa. A esa diferencia cuantitativa se refiere. Dice, también hay una incongruencia
no solo admiten la posibilidad de una incongruencia cuantitativa entre magnitud de valor y precio, o sea, entre magnitud y valor y su propia expresión dineraria, sino que además puede albergar una contradicción cualitativa, de tal modo que aunque el dinero solo sea la forma del valor que revisten las mercancías, el precio deje de ser en general la expresión del valor. El precio deja de ser la expresión del valor. Y entonces aparezcan lo que se esperaban, que entonces cosas que en sí y para sí no son producto del trabajo, aparezcan ya en el mercado con un precio. Es decir, se puedan comprar y vender cosas que sin ser producto del trabajo aparezcan ya ofertadas en el mercado. Porque habíamos dicho una cosa, la mercancía es única y exclusivamente un objeto del trabajo que contiene valor y se intercambia por otro objeto que tiene valor. La forma precio, dice Nell, ya no, eso se acabó. Dice, ahora las cosas se van a poder comprar y vender aunque no sean producto del trabajo. Es decir, hay un abandono sucinto del trabajo como fuente de valor, como la expresión de intercambio, como la condición para intercambiar mercancías. Ahora las mercancías se pueden intercambiar sin ser producto del trabajo. La forma precio admite esas incongruencias, tanto cuantitativa como cualitativa. Y dice, cosas que en sí y para sí no son mercancías, como por ejemplo la conciencia de los seres humanos, el honor de las personas, puedan ser puestas en venta por sus poseedores, adoptando así a merced su precio la forma mercantil. Cosas que no sean creadas como mercancías se puedan vender. Es posible, pues, que una cosa tenga formalmente precio sin tener valor. La forma precio habilita esta condición, habilita esta posibilidad, a diferencia de la forma dinero, que era necesariamente la presencia de una mercancía con una pieza de dinero, es decir, que estaba detrás del trabajo supuesto en el intercambio de las mercancías. En la forma precio ya no. Se pueden comprar y vender cosas que no sean producto del trabajo. Termino con este parrafito. La expresión en dinero deviene aquí imaginaria, como en ciertas magnitudes matemáticas. Por otra parte, la forma imaginaria del precio puede contener una efectiva relación de valor o una relación derivada de esta. Y termino. Pamela. Entonces aquí ya podríamos considerar al agua, que en realidad... Vamos más allá. O sea, a partir de la forma precio aparecen dos mercancías que eran exclusivas, que eran propiedad de la humanidad, son la humanidad y pertenecen a la humanidad, que nunca antes se les pudo haber imaginado comprar y vender. Los recursos de la naturaleza, la tierra, se puede comprar y vender. Y otra cosa, la fuerza de trabajo humana. Ya son vistas como mercancías, aparecen ya en esta sociedad capitalista como mercancías. Se puede comprar y vender la tierra o los recursos de la tierra, y se puede comprar y vender la fuerza de trabajo o el trabajo humano vivo como mercancía. Esta es la consecuencia que trae la forma precio. ¿Ven? O sea, ya aquí empieza una crítica, pero densa, choncha, respecto al sistema con la forma precio. Bien, ¿alguna duda o comentario adicional? Anthony, me recordaste a Candy. ¡Anthony! Yo le quería preguntar algo, maestro, pero no es de la clase, sino que ve que había dejado unos textos por leer. Lo que pasa es que los busqué y me aparecen como 400 y algo hojas. ¿De esos textos lo tenemos que leer todo o alguna página en específico o algo así?
¿Qué textos? ¿De qué hablas? A los textos que son, a ver, permítame tantito. Terminando las páginas del libro del capitalista. Del Capital, digo. Déjeme ver. Hay un texto pendiente de Néstor Cohen, Ajá. que es este que nos falta retomar, que se llama Fetichismo y Poder en el pensamiento de Karl Marx, en el cual vamos a leer un fragmento que todavía no se los he dejado, pero este es el que vamos a leer. De momento continuamos con nuestro texto de cabecera, que es El Capital. Ah, ok, maestro. Sí, vale, gracias. Sí, bueno, pues si no hay más dudas, pues entonces de mi parte por hoy es todo. Como dicen los traductores de señas, pásenla bien. Nos vemos el lunes. Gracias. Diviértanse. Gracias. Hasta luego.